Muy pero muy buenas a todos, bienvenidos a una edición más de Publinotas, el podcast donde ojalá nos pagaran por hacer entrevistas. El día de hoy tenemos una edición muy especial, tenemos un invitado histórico, por decirlo de alguna manera. El día de hoy vamos a hablar de la historia del hombre que cuenta la historia. Entonces vamos a dejar un poco de hacer juego de palabras y vamos a darle una calurosa bienvenida al profe Fabián Chamorro. Hola, Roque. Bienvenido, profe querido. Gracias. ¿Cómo te va? Todo bien, profe. Qué bien que me estás recibiendo. Salud. Esta es una buena recepción. Esto va a terminar muy bien. Bueno, profe, antes que nada, muchas gracias por venir. Gracias por tomarte el tiempo de tu ajetreada agenda, por venir a compartir un poco acá con nosotros. Estoy muy contento de tenerte acá en el podcast. Estuvimos un tiempo sin subir contenido, sin subir videos, pero poder volver a subir cosas contigo para nosotros es una alegría enorme. Gracias por la invitación, en serio. Así que, para empezar, profe, para la gente que no te conoce, no sé si querés contarle un poco a la gente quién es Fabián Chamorro. Ahí está, mi nombre es Fabián Chamorro y me dedico desde el año 2008, serían ya 18 años, me dedico a la gestión cultural. Y en la gestión cultural, como yo soy un apasionado de la historia del Paraguay, mi mejor insumo es la historia del Paraguay. Y trabajo con teatro, con novelas, también produzco libros de historia. Ahora con el tema de las redes sociales también genero contenidos que tienen que ver con la historia del Paraguay, pero mi principal insumo es la historia del Paraguay. Y está en muchos programas de la tele. Sí. Ahora justamente este 2025 comenzó con un programa de televisión en GEN que realmente me sorprendió. Empezamos sin auspiciantes, fue un piloto primero. Después quedó y hoy ya no tenemos espacio para oficiantes, en serio. Ya están cerrados. Ya estamos cerrados, así que, pero bien, o sea, no, muy bien. Me dio más visibilidad y la visibilidad hace que yo pueda generar más contenido sobre historia del Paraguay, que es mi gran pasión. Viajo también. Ahora cada vez hago menos. Te hablo de hace unos años, hacía city tours, hacía tour por la Recoleta, hacía también viajes a sitios históricos. Hoy por la cantidad ya de trabajos que tengo en diferentes horarios, se me hace muy difícil poder seguir haciendo eso. Ese programa que me comentaste de GEN, ese es con Ale Rojas. Sí, con Ale y con Domingo Ayala, que se llama El mito y la historia. El mito y la historia. Donde justamente es fantástico. A mí no se me hubiera ocurrido. El GEN tiene un creativo muy importante que es el que le da la dirección a los programas. Y él dijo, bueno, que alguien sea la persona común que sabe lo que sabe la mayoría sobre la historia del Paraguay. Y estoy yo que le corrijo o le amplío y generamos un diálogo a partir de lo que la gente cree de un evento histórico o lo que la gente sabe de un evento histórico y lo que desde la historia te puede contar ese evento específicamente. Entonces fue una genialidad y le gustó a la gente. Yo tengo que reconocer que estoy con los medios hace rato y la visibilidad existe desde hace, por lo menos desde la pandemia. 1 o 2 años antes de la pandemia comenzó la visibilidad, pero este año sí, ya fue algo mucho más grande. Me pasó algo muy simpático, esto de ir al supermercado un fin de semana y que me vengan unas señores a hablarme. Así, que soltaron su carrito, lo que estaban haciendo mis niños. Me gusta la historia del Paraguay, me comenzaron a contar cosas. Entonces, después de una experiencia que tuve en un supermercado, supermercado en Sajonia, donde me quedé hablando con 3 extraños durante casi 1 hora y tenía que llevar el almuerzo. Entonces, decidí, por lo menos los fines de semana al mediodía ya no me voy. Porque a mí me encanta hablar de historia. O sea que
podemos decir que vos ya sos como un Cristiano Ronaldo de la historia. No, de la historia entonces, sí, no, habrá dimensión. Tenés que cerrar ya los restaurantes. Y vos sabés que todo esto empezó con un formato que se llama Birra con Historia, por eso es que me recibiste muy bien, en donde yo iba voy todavía, porque realmente lo sigo haciendo. Justamente ahora que estamos grabando esto, yo tengo este sábado tengo un panel, por ejemplo, un Birra con Historia. Voy a hablar sobre una batalla que fue la batalla de Tororo. Y el formato de Birra con Historia es justamente, yo hablo de un evento y comenzamos a dialogar con la gente de un ambiente ameno. Empiezan a interactuar, a hacer las preguntas a los muchachos. Y después comencé también a recibir invitaciones a un asado. Y también este año tuve que sorprender muchísimas de esas cosas porque mi calendario se llenó. Pero qué bueno que... No te digo que te volviste famoso porque... hay un límite que el historiador puede ser famoso. Claro, que te volviste niño famoso, ¿verdad? No queda pues decir, me volví famoso. O sea, que la gente te reconozca por algo tan noble y tan bueno como es hablar sobre historia del Paraguay. Pero, profe, justamente antes de irnos por esos temas, yo quería quería que me cuentes sobre vos. Vos naciste en Asunción. Yo soy asunceno. Nací en el Instituto de Previsión Social. Ahí acá, el Sacramento. Hace 47 años. En una familia ya asuncenos. Mis padres nacieron en Asunción, pero son de padres del interior. Mis abuelos paternos son de Concepción. Tu gente. Mi gente. Mi abuela materna es de San Salvador, Guairá, y mi abuelo era de Itá. Entonces, una familia, o sea, la familia más grande, una familia de guaraní parlantes que se arraiga en Asunción, y de esos hijos nuevamente salimos mi hermana y yo. Así que, ¿cómo comencé a consumir el tema de la historia? Justamente tiene que ver con mis abuelos. Mis abuelos constantemente hablaban de las guerras, eran veteranos, las revoluciones, porque también estuvieron en las revoluciones. Y era el diálogo constante que yo escuchaba, porque yo soy de una generación que se crió en la casa con los abuelos. Los padres salían a trabajar. Claro. Entonces usted quedaba, hoy tenés el tema del celular, tenés cable, o sea, los chicos tienen una manera de entretenerse diferente a mi época, donde el entretenimiento estaba en la calle con el amigo, con tus amigos del barrio, y en la casa en horarios que vos no podías salir, porque en aquella época prohibido salir de siesta. Y a vos te obligaban a dormir siesta. Me obligaban primero, y después cuando ya no me pudieron obligar, a quedarme en la casa. Pero y no hace un ruido. Sin hacer ruido. Y mis abuelos, ¿qué hacían? Constantemente estaban en grupos de su misma edad, y las anécdotas, la guerra, qué tal cosa, y qué tal cosa. Y también otra cosa. Los niños de esa época no hablaban con los adultos. O sea, vos interactuabas cuando vos estabas con él, con mi abuelo, en mi caso con mi abuelo nada más, pero cuando estaba en grupo, mantenía un silencio absoluto. Una esponja. Había un respeto. Un respeto. Que vos tenías que limitarte a escuchar. A escuchar. Entonces, una esponja, un niño es una esponja, o sea, su mente. Y se me quedaron los relatos, y a partir de esos relatos, cuando fui creciendo, tuve la suerte de tener un excelente profesor en la secundaria que se llama Martín Fram, que fue mi profesor de la secundaria en el Monseñor Lasaña. Yo terminé en el Monseñor Lasaña. Y ahí mi vocación. Sí, en Sajonia. Y ahí sí ya mi vocación. Y en mi época también, 47 no parece mucho, pero ya es mucho cuando hablamos de generaciones. Claro. Tu generación es muy diferente a la mía. Y me pasa a mí algo que tuve que evaluar en su momento. ¿Qué iba a hacer yo si estudié historia cuando terminé el colegio? Yo terminé en 1996. Y el historiador solamente tenía como salida laboral el tema de la docencia. Y yo no me veía como un profesor de colegio. En serio, no me veía. Entonces, yo tenía que salir a trabajar. O sea, en aquella época también el concepto de no hay el... Terminaste el colegio. Terminé el colegio a buscar tu primer laburo. Que de hecho yo en el colegio ya tuve mi primer trabajo. Y ahí elegí contabilidad.
porque era algo que podía hacer, comenzaba la facultad y ya podía trabajar. Y eso hice. Eso era justamente mientras venía, yo iba pensando, ¿verdad? Porque como no es fácil ser historiador en Paraguay, ¿verdad? Sí. Ahora pues es que sí. Ahora sí, ¿verdad? Hay más oportunidades. Hoy hay más becas, hay más recursos. O sea, no solamente el historiador ya es docente, es investigador. Hay proyectos, empresas que contratan historiadores para ciertos proyectos. Entonces, hoy sí ya hay un mercado más grande. Siempre depende de uno. O sea, por supuesto que hay gente que de repente le cuesta conseguir más trabajo, como en todas las profesiones. Claro. Pero cuando yo comencé la facultad en 1997, mi única opción era ser docente. Entonces, yo me volqué por la contabilidad, comencé a trabajar. Yo estuve casi 10 años en Hacienda, yo entré por un concurso de pasantías. Entré a una pasantía, después cumplí mi periodo que tenía que cumplir para ser contratado y luego cumplí mi periodo para ser nombrado. Yo tenía una dirección, tenía un muy buen sueldo para la época y sin embargo dejé todo eso porque mi vocación era esta. Entonces dije, me veo estando en la oficina todos los días viendo números y no me veía. Y me arriesgué, fue una apuesta difícil que me costó mucho, me costó sacrificio, me costó familia, me costó muchísimo. Salir de tu zona de confort. Salir y estabilizarme nuevamente me llevó unos cuantos años, no fue rápido. Y viví un tiempo de changas y traté de hacer un poquito lo que me gustaba. No, por más de que me volvieran a salir ofertas laborales en el mundo de la contabilidad, buenas ofertas inclusive, porque como yo había hecho bien las cosas, hice mi grupo también de facultad y de amigos en torno a la contabilidad al principio, entonces trabajo no me iba a faltar. Claro. Pero era bueno también, ¿verdad? Claro, pero no era al fin lo que me hacía feliz. No te llenaba. No me llenaba. Y salí con el riesgo, con lo difícil que fue, porque en serio, fue difícil. Y hoy en día yo estoy muy, muy orgulloso de haber logrado lo que logré haciendo lo que hago. Sí. Pues yo sé que Paraguay es muy difícil, yo siempre le explico a la gente que Paraguay es muy difícil en el tema cultural. La gente no consume cultura en general y también tenemos una visión errada con respecto a lo que es cultura. O sea, hay un sector de la población que dice que la cultura es para una élite nada más, que la cultura es, vamos a ir a habilitar un privilegio. Un privilegio, vamos a habilitar una muestra de cuadros, vamos a tomar un champán, vamos a comer un canapé, y eso no es cultura. Con el dedito así. Entonces, bien, realmente a partir me estabilicé increíblemente en este tema. Un año antes de la pandemia que me comenzaron a contratar como asesor ya sea en entidades públicas y privadas. Después del año de la pandemia viví de escribir libros. Un periódico local me contrata, me dice, bueno, la gente se va a quedar en su casa. Te queremos contratar para, creo que eran 3 o 4 colecciones de libros. Y yo era el coordinador y además de cobrar como coordinador, cobraba también por escribir algunos de esos libros. Entonces me pasé la pandemia escribiendo. Pues vos ya había escrito el libro antes de eso. En el año 2014 es mi primer libro, que se llama Memoria de la Ocupación, que hasta ahora para mí es mi mejor libro porque ahí entré en archivo. Es un libro 90% archivo, así que para mí es el mejor. Hiciste un trabajo de laboratorio. Un trabajo de laboratorio, hicimos entre dos porque justamente teníamos que trabajar y irnos al archivo y después transcribir. Era imposible. Hoy en día, justamente que quiero hablar de un proyecto que estoy haciendo que tiene que ver con la recuperación de los nombres de los héroes de la Guerra del Chaco que murieron combatiendo, gracias al registro civil. O sea, eso tengo que agradecer. El registro se animó a hacer algo diferente y tiene uno de los acervos que ahora lo descubrí, uno de los acervos más increíbles del Paraguay, porque en el registro están nuestros eventos principales que tienen que ver con la muerte, hay que decirlo también. Sí. Las catástrofes, las epidemias, la pandemia de 1918, las revoluciones, la Guerra del Chaco. Y me puse como objetivo tratar de sacar un insumo de todo eso. Y de los veteranos de la Guerra del Chaco va a salir un libro
Y de los otros va a salir una muestra itinerante, o sea, que lo vamos a hacer el año que viene. Así que ese tipo de proyectos, por ejemplo, era impensado para mí hace 10 años atrás. Porque primero no iba a encontrar interés de las instituciones, no iba a conseguir los recursos para hacerlo. Hoy, cuando yo llevo un proyecto cultural, ya tengo gente que me ayuda. Claro. O marcas que me ayudan. Te fuiste ganando un espacio, lugar y un prestigio, sí, ¿verdad? Sí. También que la gente sabe que si vos estás en un proyecto es como una garantía, ¿verdad? ¿Qué se va a hacer? De que ese proyecto se va a hacer y no solamente se va a hacer, sino se va a hacer bien. Y vos sabes, profe, que tu historia me hizo acordar a la historia de Mark Twain. Mark Twain. Sí. Mark Twain es un escritor estadounidense que escribió las aventuras de Tom Sawyer y Huckleberry Finn, uno de mis libros favoritos. Y él trabajaba en el correo, porque el tipo dijo, yo quiero ser escritor, pero no, necesito llevar, no tiene familia, hijo, tiene que llevar la plata, el pan a la mesa, ¿verdad? Claro. Y necesito un trabajo que a mí me permita desenvolverme de manera mecánica. Entonces él agarraba las cartas, pim, pim, ponía acá, le ponía por enviar y se dedicaba a escribir, ¿verdad? Y obviamente que seguramente después cuando ya se volvió un escritor de renombre. Estamos hablando de un tipo muy grande, en serio, sí. Porque era una época donde también justamente se consumía mucho. Hoy en día, ser un novelista famoso implica vender cierta cantidad de números. Él monopolizó un periodo de la historia. Gracias, justamente. Un ícono de la literatura norteamericana. Huckleberry Finn fue mundial. Es mundial. Así que imagínate a dónde llegó desde el correo. Y claro, ¿verdad? Y me hizo acordar a tu historia porque vos también tuviste que empezar a trabajar en la contabilidad sabiendo que no era lo que a vos te llegaba. No era mi vocación. No era tu vocación, pero tenía que... Tenía que laburar. Tenía que laburar, ¿verdad? Que laburar. Hasta que escribiste el libro en 2014, al mismo tiempo trabajaba también y hasta que... Mis primeros libros fueron así. Hoy en día yo ya me puedo pegar el lujo de rechazar inclusive ofertas. No las rechazo porque no me gusta, sino que en serio no me dan los tiempos. Y hacer un libro tiene sus tiempos. Justamente estos últimos 3 años trabajé también con materiales para secundaria. O sea, ya desde editoriales grandes que me contrataron para hacer materiales para secundaria. Y eso ya me lleva mucho tiempo, mucho más hacer un libro. Entonces... me está costando más cerrar los tiempos para sentarme a escribir últimamente. Tengo una cuantas preguntas. Sí, claro. La primera no ya fuimos liquidando así de por sí. No la dinámica de las preguntas y respuestas. Esta está buena. ¿Qué habilidad rara o inesperada te dio la historia que usas todos los días? Todos los días no, pero como la gente que ya me conoce sabe que yo puedo aportarle algo, te preguntan así cosas muy raras. La gente ya te pregunta todo. De todo, claro. Vamos a decir mi abuelo. ¿Y quién era tu abuelo? Y fulanito. Sí, pero ¿y por qué? Y él peleó la guerra. Y de 120.000 paraguayos pelearon la guerra. O sea, pero le pregunté, ¿era oficial? O sea, le mantengo la conversación. No, era soldado. De esos 120.000, 115.000 eran soldados, le digo. O sea, es imposible mantener o saber absolutamente todo sobre la historia. Y más de historias particulares. Bueno, profe, vos sos una de las personas que yo conozco que más nombres y fechas sabe, ¿verdad? Sí. Pero tampoco todo. ¿Quién es mi abuelo Juan Pedro? Pero tiene que ubicarse un poquito. Sí, pero tampoco no molesta. Claro. Se entiende también. Pero no sé todo, imposible. Porque para cada uno, pues su abuelo es su héroe. Es su héroe. ¿Entendés? Total, a mí me pasa. Pero me pasa con mi abuelo. Que para vos tu abuelo sea tu héroe no significa que el profe tenga que escribir un libro. Justo. Un respeto al abuelo. ¿Cuál es la parte más subestimada del trabajo de un historiador? Yo creo que todo. En Paraguay todo todavía. Tiene el historiador... Hoy en día hay un problema. Primero, la visión que la sociedad tiene de los historiadores y otra, ¿qué hace el historiador para visibilizar su trabajo? Claro. Bueno, vamos a lo primero.
la sociedad automáticamente piensa que yo te puedo pedir algo y tiene que ser gratis, por ejemplo. Asume. Historiador, que seguramente vive otra cosa. Claro. Automáticamente no historiador, bueno, puede vivir ser historiador. Entonces ahí está el concepto de que vos tenés que hacer las cosas, o sea, el historiador, si te invitan por una charla, es gratis. Si te invitan, ojo que yo sigo haciendo gratis dependiendo de qué me pida. Vos me pedís, si te invitan a un podcast. Es claro, que por ejemplo... Guiño, guiño. Ya me di cuenta que la cerveza es todo lo que vamos a cobrar. Pero bueno, no. Pero se entiende, ¿verdad? Sí. O sea, es... no, claro, la gente piensa que... Claro, el historiador pues historia. No, y el historiador no puede vivir la historia, entonces... Él como hace como esto, entonces él no cobra. Claro. Automáticamente. Ya está esa visión. Y después está lo otro, que es nuevamente, nosotros tenemos 3 facultades que enseñan historia. La Nacional de Asunción, la Nacional del Este y la Católica. Tenemos varias instituciones que engloban historiadores o gente que trabaja con historiadores. La Academia Paraguaya de la Historia y otras. Vos sabés qué trabajo hacen, vos sabés qué publican. Eso es lo que te voy a decir. Entonces, si vos... Es como que no existen. Hay grandes debates. Por ejemplo, tuvimos el debate del cambio de escudos. Hubo debates por la aprobación para traslados de personajes al Panteón. O sea, hay cuestiones que deberían de delimitarse o definirse en esos estamentos. Pero no se definen en esos estamentos porque estos estamentos no buscan su lugar. Claro. ¿Entendés? Entonces, es como que están ahí para juntarnos y decir, ay, qué grandes somos porque estamos aquí. Yo soy de la Academia Paraguaya de la Historia. Yo soy miembro. No estoy criticando eso. O sea, estoy criticando el hecho de que no supimos encontrar un espacio en la sociedad para que la sociedad, cuando tenga que dirimir algo, llámese Estado o tomar decisiones con respecto a temas históricos, vaya ahí. Claro. Entonces se define en el Congreso, donde de repente, tampoco sin pero ya sabemos también el nivel de debate que se maneja. Justamente, no es el nivel del debate, el nivel de conocimiento histórico que hay ahí. Y voy a repetir, escuchar diciendo barbaridades que desde estas instituciones podrían poner un poquito más de importancia. Y también tenemos un país que no valora sus sitios históricos. No es una crítica a los gobiernos, estamos hablando de los estados, estamos hablando de algo de hace décadas, no es de ahora nomás. Claro. No se interesan por los sitios históricos, no se interesan por su patrimonio arquitectónico, no se interesan por sus obras, por sus documentos. Entonces, ¿qué tenés? Un abandono importante de cuestiones que tienen que ver con la cultura. Y pasa lo que pasa en la sociedad hace poco. Salió un senador y dijo, nosotros queremos un monumento en honor a los héroes del Chaco en Villaya. Y salió la gente, no, ¿cómo vas a gastar en eso? Y después, cuando se cae una casa patrimonial o se cae un monumento, la gente salta también. ¿Por qué no se hace? Bueno, entonces, vos no podés gobernar en base a lo que la gente dice. Porque el Estado es responsable tanto de la salud y de la educación como de la cultura del país. Totalmente. O sea, tiene que atender todo. Y vos no podés estar definiendo las acciones de tu gobierno por lo que la gente va a salir a decir en un medio de comunicación. Pues, con respecto a eso, hay 3 puntos que quiero comentar. El primero, la gente le eligió a Barrabás antes que a Jesucristo. Ahí ya tenemos uno. Sí. Lo segundo es, más allá de la capacidad intelectual que puedan llegar a tener o no tener los parlamentarios, hay ciertos puntos o ciertas cuestiones que no se pueden delimitar teniendo en cuenta el punto político, ¿verdad? Porque todos son políticos los parlamentarios, ¿verdad? Sí. Y siempre sus argumentos van a ir acorde a su línea política.
Sí. ya sea partidaria o personal, ¿verdad? Y hay cuestiones en las que tenemos que dejar de lado la política y tomar decisiones en base a un punto de vista que no tiene que ver con lo político. Si hablamos de lo histórico, por eso es interesante que la academia sea el referente y el que pueda, o el que pueda recomendar y esas decisiones se agarren de eso. Porque a eso voy. Hay cosas que no son políticas. Sí, pero totalmente. los legisladores son políticos y no van a poder dejar de ser políticos, Sí. ¿verdad? Y con respecto al otro punto que vos dijiste, si vos hubieses solamente escrito libros y no te hubieses ido a los programas de tele, no hubieses hecho presencia en redes sociales, no hubieses hecho esa comunicación, que es una comunicación acorde a lo que hoy en día las herramientas que hay, probablemente nadie iba a saber tampoco quién era Fabián Chamorro y tu libro iba a estar en las estanterías juntando polvo. Totalmente. Y al fin y al cabo, ese nomás no es el objetivo final. O sea, no que la gente compre mi libro, si quieren pueden comprar el libro, compren el libro. Sino que justamente se conozca de una manera más coloquial la historia del Paraguay. Porque esa es mi gran ganancia. Que la gente conozca y se interese, que tome un interés por la historia del Paraguay. Y justamente hablando de este tema de los monumentos, parece una boludez, pero cuidar sitios históricos, hacer monumentos, implica también, no solamente pasa por una cuestión cultural y de memoria, pasa por una cuestión turística también. Y el turismo genera dinero. Si vos tenés en condiciones los sitios históricos de Ñembucú, hace una ruta de la Guerra de la Triple Alianza y vendé la ruta de la Triple Alianza y te puedo asegurar que vas a generar un dinero importante para esas comunidades. Un atractivo turístico. Entonces, no pasa solamente por tirar la plata en un monumento. No estás tirando la plata, estás invirtiendo. Primero recordando a los que dieron la vida por tu patria. Primero y después por todo lo que pueda generar para la comunidad, para los que hoy están vivos, para los que hoy necesitan comer, el hospedaje que se va a mover en Humaitá, la comida que vas a poder vender en Humaitá, el merchandising, las remeras, acá está justamente Humaitá, las remeras, los vasos, entonces todos los recuerdos, o sea, el movimiento comercial que puede generar la historia es algo que nosotros no entendemos todavía. Y esto, Roque, yo ya hablé con 3 presidentes de la República. En serio, sí, 3. 4 presidentes de la República. Y todos se muestran interesados. Pero hay un momento de gestión que el presidente no puede manejar. O sea, el presidente otra vez te deriva y te dice, bueno, este es el camino. Y vos te vas por el camino y encontrás ahí sí mucha limitación. Sí. Porque te salen con el tema, no tenemos presupuesto. Y salí a buscar presupuesto. Este libro que nosotros vamos a hacer con respecto a los que murieron en la Guerra del Chaco, es un presupuesto que va en un 90% va a venir del sector privado, o sea, para la impresión del libro. Si vos tenés un buen proyecto, y claro, vos tenés, y anda a buscar, anda a golpear puertas, no te vayas a quedar con el no tenemos presupuesto, entonces no vayas a asumir el cargo, no agarres un cargo para el que no vas a poder, no vas a poder cumplir los objetivos de la institución, entonces... si no, vamos a quedar nomás ya como estamos y ya pico todo. No, sí, ya te digo, entonces yo tengo esa frustración, mi gran frustración es no poder hacer más cosas, porque tenemos instituciones que falta de voluntad política. Falta de voluntad política. Y no hay problema, tengo 47, recién, yo creo que estoy ya en la mitad de mi vida, creo que ya más de la mitad de mi vida, pero tengo todavía fuerza como para un tiempo para seguir golpeando puertas y yo creo que me voy a morir tranquilo cuando yo vea que primero nuestros sitios históricos estén en condiciones. Segundo, que nuestros documentos históricos estén en un gran archivo general, que todo eso esté digitalizado, que todo esto esté en red. Yo creo que voy a vivir para ver eso. Ojalá que en estos no sé cuántos años más viviré, pero poder cumplir ese sueño antes de irme. Y yo creo que este trabajo que vos estás llevando a cabo, profe, le está despertando el interés a mucha gente y creo que mucha gente se está sumando y se va a seguir sumando. Y por las marcas yo me di cuenta de eso. Sí, a la gente le interesa porque el paraguayo le cuesta admitir, pero el paraguayo es fanático de su país. Y con todo lo que estuviste hablando, se me vino a la mente solamente una cosa, las ruinas jesuíticas, ¿verdad? Que las ruinas jesuíticas, vos te vas, son lugares increíbles para visitar
Y todo eso hizo, creo que el gobierno, no sé, español, no sé qué hizo. Sí, España. No hicimos nosotros, ¿verdad? Totalmente. Y por nuestra falta de interés y por el tema de no presupuesto. Vos sabés que salís, Roque, dijiste vos algo interesante. Si tu proyecto es bueno, hay instituciones que no, inclusive estoy hablando afuera. Pero eso es en lo que estamos hablando ahora de historia, pero eso se aplica en todo, en una persona que quiera emprender. Steve Jobs decía, él no tenía ni un peso cuando empezó Apple en su garage. Sí, Y yo sé. El tipo dijo, si vos tenés un buen proyecto, la financiación viene sola. Y bueno, y es así. Así es, ¿verdad? así es, totalmente. Y creo que esto de que los españoles vinieron a arreglar las ruinas jesuíticas y ahora son un atractivo turístico enorme, demuestra que lo que vos decís es cierto. Es la única ruta turística organizada del país, con patrimonio tangible, o sea, esas edificaciones. Y lastimosamente, voy a usar un término despectivo hacia nosotros, a mí no me gusta, pero ese a lo Paraguay, porque siempre nos quiere achicar, no me gusta, pero se hizo mal, ¿entendés? Ahí tienes dos departamentos que uno tiene 3 atractivos y otro tiene 4 atractivos. Yo te hablo de la ruta jesuítica. Vos te vas a Itapúa, y vos entras a Jesús de Tabarangüe, y con tu entrada que vos pagas en Jesús, entras en Trinidad del Paraná y en San Cosme y Damián. En los 3 tenés guías, tenés los museos abiertos a tal hora, tenés diferentes atractivos, o sea, la ruta es espectacular. Inclusive en Jesús y en Trinidad tenés guías que hablan diferentes idiomas, tenés alemán. Y de repente te vas a Misiones y tenés que ir a despertarle al que te va a abrir el museo. Claro. Entonces, saltás otra vez. Tenés una ruta que tiene una organización absoluta y otra que es totalmente improvisada. Claro, y genera una expectativa que después no puede cumplir, que no puede cumplir. Y hace que las personas se frustren porque y conté que no te digo de Argel, no te digo de Argel, yo esta ruta constructiva. Esa ruta la hice tantas veces y yo ya llevé, les conté, ustedes saben que a Paraguay vino murió hace poco, creo que Armani, que la ropa. Giorgio. Él murió hace poco. Giorgio vino a conocer las ruinas jesuíticas y yo fui su guía, te estoy hablando año 2011. Hace... Mirá, profe. ¿Cuánto estamos? 14 años atrás. En el año 2011, vienen, me contactan, a mí me estaban pidiendo un historiador, yo no, ya me movía en círculos de gestión cultural y evidentemente justo llegó alguien que me conocía, me contactó, me dijo, viene un italiano con su familia, quiere conocer, vino en su avión. Bueno, no hay problema. Nos fuimos de Luque en su avión, nos fuimos a Capitán Miranda, que es el aeropuerto que está ahí en la zona de Itapúa, y de ahí yo conseguí un móvil que nos espere y hicimos. Y era Giorgio Armani. Él había visto La Misión, una película de la década, creo que 1980, donde actuó Robert De Niro. Y se había quedado con la película. Y él tenía que venir creo que a Colombia o no sé dónde. Tenía un lanzamiento muy importante, el tema de su marca. Y dije, yo quiero ir a conocerle. Y contactó con Paraguay. Porque podía ir a Brasil o Argentina. Y justo contactó con Paraguay. Y vino y se quedó encantado. Entonces le hice subir a la parte de las ruinas. Se subió. El tipo estaba maravillado. Yo decía, desde aquella decía, mira, todo lo que podemos generar, o sea, y todo lo que económicamente puede representar, porque nosotros fuimos a comer a un restaurante, nos fuimos a un buen hotel donde comimos, o sea, los gastos de traslado, o sea, yo tuve que contratar un móvil que nos mueva ahí, o sea, se genera plata. Totalmente. Y estamos hablando de un turismo, de un turista al que le podés cobrar un dinero que tiene la capacidad. No tiene problema. Entonces, esa es la visión que deberíamos tener. Si es que no lo hacemos por aquellos que hicieron algo del país o por lo que representan históricamente, hagamos por dinero, pero hagamos. A ver, y profe, para analizar nomás un poco, cómo son buenos los yanquis haciendo películas, ¿verdad?
Sí, y cómo ese tema te puede ayudar a vender un producto después de no sé, de años. Sí, Yo se había hice- quedado con, imagínate, se quedó con una película, bueno, para el 2011, estoy hablando de una película para el 2011, tenía, no sé, 15 años, 20 años, y se había quedado, dijo, alguna vez voy a conocer, y como estaba Claro, cerca, tenía dijo, 30 años la película. Entonces- Yo hice un tour en San Francisco y vos hacías el tour y era, mira, esta esquina fue en la escena de tal película, y es una esquina, Es una esquina. es una esquina, ¿entendés? Entonces, si no digo que nos pongamos a hacer películas, pero ¿por qué no, verdad? Yo creo que es parte de un todo, deberíamos o hacer, serie, o deberíamos cosas, hacer. escribir libros, tenemos que empezar un poco a despertarnos también en ese sentido. Profe, te quería hacer, o sea, yo dije, no le voy a hacer el profe pregunta de historia, porque Sí, todo el no, mundo le hace claro. pregunta de historia. Sin problema. Viste, en la ruina jesuítica están las estatuas de los santos y están decapitados. Sí. ¿Por qué están decapitados? No, y lo que pasa es que cuando las ruinas se abandonaron, comenzaron a rapiñar las comunidades de la cazadores de zona. tesoros. No, más allá, las comunidades de la zona comenzaron a rapiñar los materiales para usar para sus propias construcciones. Famoso. Y los guaraníes, que no habían sido reducidos, estaban en contra de la fe cristiana en este caso. Por eso es que, Contra de Por- lo que le vinieron a reprimir. claro, entonces a esclavizar. por eso es que le sacaron a los ángeles la cabeza. Profe, pero ellos vinieron, o sea, los jesuitas vinieron, digamos, a evangelizar, ¿verdad? Sí. Pero medio que le esclavizaron también. Sí, al fin y al cabo vamos a terminar en esclavitud, pero los jesuitas le daban la posibilidad de tener una mejor vida que la que le daban los encomenderos. ¿Los encomenderos quién eran? Eran los españoles que, por ser españoles, tenían indígenas a su cargo, con la condición de que el español tenía que enseñarle la religión y los otros tenían que hacer todo lo que vos le ordenes en tu estancia. Entonces hacía que haya una separación de la familia, porque a los hombres generalmente los enviaban al monte para la producción agrícola, ganadera, y las familias se quedaban en el casco de la estancia y había una separación de familias. ¿Y qué hicieron los jesuitas? Les redujeron a todos y en ese espacio nomás ellos producían. Entonces vos podías vivir con tu familia. Claro. Entonces automáticamente, ¿qué prefería el indígena guaraní? Quedarse con el jesuita. Por supuesto, había reglas Dentro estrictas. de todo era más... Era mejor que la encomienda. O lo que sufrieron, por ejemplo, en África, ¿verdad? Que le metían Sí, dentro del barco no, y le llevaban. era y se morían esclavitud. todos. Eso es una esclavitud más dura. Pero sí, al fin y al cabo te vas a dar cuenta que los dos son... Hay una línea muy fina entre lo que es la encomienda y la esclavitud. O sea, Claro. pero sí... Y los mensú. No, los mensú ya es algo un poquito más... es posterior, estamos hablando ya del siglo XVIII y siglo XIX. Pero eso también Pero era más o menos esclavitud. siglo XIX y siglo XX. Sí, era... Bueno, ¿qué era el mensú? El mensualero era. El mensú era el que se iba y sacaba la hierba mate del monte. Y vos tenías que pasar por un proceso y vos tenías que tener una carga, creo que era semanal. Vos llegabas y te pagabas, pero ¿cómo te pagaban? Te pagaban con una moneda que servía solamente en la estancia. Y vos te ibas al almacén de la estancia a comprar lo que vos necesitabas para tu semana o tu mes. Y después vos te encontrabas ya con un momento en el que vos debías más de lo que te pagaban. Y ahí ya. Y ahí sí ya te se convirtió en quedaba. semi-esclavitud. Entonces, vos ya no cobrabas tu mensual. Trabajaba Ya se para pagar apropiaba. una deuda. Ya te retenían. Porque vos nunca lo recibiste plata. Pero podemos decir que hoy en día, en la actualidad, hay varios que están bajo ese sistema Y todavía. más o menos. Sí, lastimosamente sí. No, pero parece broma, pero sí. Esta siguiente pregunta va en dos partes, ¿verdad? Sí. Una es de historia del Paraguay y otro es de historia mundial, ¿verdad? Si vos pudieras elegir un periodo de la historia donde vos vivirías una semana, primero de Paraguay y después del global. Me gustaría haber visto la sociedad en la guerra de la Triple Alianza. La sociedad, los campos de batalla no te debo porque las batallas eran brutales, la sanidad que existía en la época era terrible, o sea,
quiero ver Una semanita. Sí, cómo era la sociedad. Cómo se en esa época. desenvolvía. Pero al comienzo Eso o al es, final. no. Quiero ver cuando Asunción todavía no fue evacuada. Quiero ver justamente cómo era Asunción durante la guerra de la Triple Alianza. O sea, querés ver ¿Cómo funcionó la cómo sociedad? era Asunción antes de que destruyan. Antes que sea ocupado por los aliados, antes que tenga que ser abandonado por los paraguayos. Y si yo te digo también el mío. Sí, claro. A mí me encantaría, por ejemplo, estar en esa madrugada del 14 y 15 de mayo con Ah, los próceres, sí. ahí en la conspiración, Sí. en la Casa de la Independencia y cómo Y era el entender. tema. O sea que el español que hablaban era muy diferente del español de nosotros, así que te iba a costar un poquito. Pero que hablaba medio joder, tío. ¿o qué? No, más allá era otra tonada y también era otros vocablos los que usaban. Entonces, por eso nomás. Por supuesto que ibas a entender gran parte de la conversación, pero de repente te van a ¿Qué te van a decir? Este viene del futuro. Claro. Y después en lo mundial, a mí me llama mucho. Hay una ciencia que estudia las sociedades durante las guerras. Se llama polemología, que a mí me encanta. O sea, a mí me encanta entender la dinámica de las sociedades en la guerra. Polemología. Sí. El combate pues es fácil de entender. O sea, mi primera especialización fue en historia militar. Yo hice en el IAE historia militar. A mí me encanta, porque lo primero que a mí me gustó de historia militar, porque por mi abuelo me hablaban de guerras. Pero a partir de las guerras comencé a encontrar la dinámica de las sociedades. Y me comenzó a llamar la atención. Entonces a mí me gustaría también conocer, no Paraguay, me gustaría ir a vivir a, no sé, quizás Londres, quizás alguna ciudad de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Quiero ver cómo era esa vivencia. Inclusive Francia, que estaba ocupada, París, gran parte de Francia estuvo ocupado por los nazis, o sea, París o Bélgica, y conocer un poco de esa dinámica. A mí me llama la atención la sociedad, entonces me iría a la Segunda Guerra Mundial. Qué interesante. Yo me iría, por ejemplo, voy a decir este último tema. Yo me iría a Grecia o Esparta, Atenas. Con los filósofos. Sí, me iría ahí un poco a sentarme con Platón y a la orilla del río Tifri a filosofar. Me encantaría. Una semanita nomás. Sí, una semana más, eso no vas a aguantar. ¿Qué personaje histórico no paraguayo te hubiese gustado conocer? No paraguayo. No paraguayo. Napoleón, definitivamente. Napoleón era un genio militar. Él cambió la dinámica de las guerras. Él cambió la forma de... O sea, cambió concepciones estratégicas que estaban instaladas en el mundo, inclusive a veces, estamos hablando por siglos. Él la revolucionó. Entonces me hubiera gustado conocerle a Napoleón. Antes de que él se haya vuelto loco y se haya creado, comenzó a crear su propio mito, él mismo. Claro. Y que se volvió emperador y todo. Antes de esa locura me hubiera gustado conocerlo. Así a él, así, cuando estaba empezando. O sea... cuando ya estaba instalado. Sí, cuando estaba instalado, quizás en sus campañas de 1812, 1813, hasta ahí. Y después, de la debacle en Rusia, sí, ya yo creo que ahí estamos hablando de otra persona. A mí me hubiese gustado conocerle, puede ser Julio César por ahí. Julio César, muy interesante, un personaje muy interesante que uno de los grandes responsables de haber estabilizado y ampliado Roma en aquella época. Que fue el precursor del imperio. El imperio. Hay una serie, creo que está en Netflix, que se llama Comedians in Cars Getting Coffee. Sí. Que hace Seinfeld. ¿En serio? Sí. ¿Volvió Seinfeld? Sí, y hace entrevistas. Y en cada entrevista le busca con un auto la gran puta a una persona y le lleva a tomar café y le entrevista. Y en un capítulo le entrevista a Obama, cuando Obama era todavía presidente, ¿verdad? Y ahí Obama dice algo que a mí se me quedó grabado, que es que cuando el poder se concentra por demasiado tiempo en una sola persona, esa persona tiende a volverse loca. Sí, totalmente. Y ahí te empieza a dar... Hay demasiados ejemplos. Y ahí vos te das cuenta de que cuando una persona como que era Napoleón, un político brillante, se quedó en el poder tanto tiempo que ya se volvió loco. Y eso es lo que le pasa a la mayoría de los dictadores, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque yo creo que el humano
no está preparado para estar tanto tiempo. O sea, Sí, para tener poder tanto tiempo. sí, la figura la figura del dictador del contexto de Roma, pues era Una necesidad. cuando era una necesidad, Sí. ¿verdad? Pero nunca fue pensado para que sea perpetuo. Así ¿verdad? es. Por más de que después Julio César, el mencionado, él hizo la dictadura. El dictador Hasta que le perpetuo. mataron. Hasta Doctor Francis se volvió loco. Francia también hizo lo mismo. Y la mayoría de los dictadores terminan. Claro, porque volviéndose tener locos. poder absoluto. El poder absoluto te termina corrompiendo. No corrompiendo con el tema de la plata, eso, corrompiendo mentalmente. Sí. Seguimos. Ya te pregunté cuál es el periodo. No te pregunté cuál es el periodo histórico que más te fascina, ¿o sí? Sí, hablamos de dos eventos, no sé si es lo mismo. Sí. ¿Qué descubrimiento o dato te dejó pensando varios días? Históricos. Sí. Me dejó pensando. Nosotros tuvimos un político en la época de la ocupación que fue muy corrupto, que se llamó Juan Bautista Gil. Juan Bautista Gil era el presidente del Congreso cuando Brasil logra quedarse con territorios de Paraguay considerados como suyos. Y después yo encontré documentación que demostraba que Brasil pagaba golpes de Estado en Paraguay. Si Brasil pagaba golpes de Estado en Paraguay, ¿cuánto le iba a costar comprar un parlamento corrupto? De los 26 parlamentarios que participaron de la reunión o de la sesión que tenía que autorizar que el tratado con Brasil sea aprobado, 23 votaron a favor de Brasil. Yo estoy seguro que ahí hubo plata. Si nosotros podemos encontrar esos documentos, Roque, podemos ir a reclamar eso afuera. No para recuperar territorios, pero sí para pedir por lo menos una indemnización. Porque esos territorios, estamos hablando de más de 60.000 kilómetros cuadrados, Brasil le sacó a Paraguay bajo ocupación militar, y estoy en un 99,9% seguro de que con coimas a parlamentarios paraguayos. Eso me dejó, cuando yo comencé a hilar todo eso, pues mi libro fue sobre la ocupación aliada, o sea, el periodo en el cual los brasileños se quedaron en Paraguay luego de la guerra de Triple Alianza. Me dejó pensando varios días, en serio. Hasta ahora, inclusive, cada vez que pienso, digo, qué injusto, cómo me gustaría encontrar. Y ese documento solamente vamos a encontrar en Brasil. Porque los brasileños, Y no te van a dar nunca. como todo imperio, ellos no tenían lo mismo que los nazis. Los nazis, cuando fue su hegemonía, ellos documentaron todo lo que hicieron los nazis. Nosotros hacemos gracias a ellos, porque documentaron todo. Los brasileños también hacían eso. Entonces tiene que estar, así como encontré el documento diplomático donde el diplomático brasilero aquí le dice a la Cancillería brasilera: ya recibí la plata para pagarle a tales tipos para hacer golpe de Estado. Estoy seguro de que eso existe con respecto al Tratado de Límites de 1872. Eso me dejó pensando. Qué fuerte, ahora no dejaste a todo con eso. Por suerte no sos solo vos el que tiene esa duda. No, es que cada vez que puedo lo digo. O sea, yo no tengo problema. Y lo dije en Brasil también. En una conferencia que di en Brasil, le dije: estoy seguro que Brasil le pagó a parlamentarios paraguayos para concluir eso. Eso es. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. No tengo pruebas, no tengo dudas, y ojalá alguna vez lo pueda encontrar como para que podamos reclamar por lo menos un acto de justicia con respecto a la guerra de Triple Alianza. Por lo menos un gesto. 150 años, pero no importa. Por todos esos paraguayos que dieron la vida por la patria y por cómo quedó el Paraguay luego de la guerra. Así que ojalá podamos encontrar. Profe, para vos, ¿cuál es el lugar en Paraguay que mejor conserva la memoria histórica del país? La verdad que son varios lugares. Hay localidades que tienen una memoria local muy fuerte. Por el arraigo de los apellidos, por el cuidado de su entorno. Tenés un Pirayú, Pilar, Villarrica.
Luque tiene una identidad muy fuerte local, pero no tiene una consonancia con respecto a su patrimonio. Tienen su patronal antigua, tienen su iglesia antigua, pero vos al luqueño le ves más fuerte con respecto a su camiseta de fútbol. Claro. Pero sin embargo al pilarense, al guaireño, al villarriqueño, al de Pirayú, eso lo ves muy identificado con su memoria local. Entonces hay localidades donde se encuentra esa memoria local fuerte, donde hay una cuestión, desde el momento que la memoria local es fuerte, hay un cuidado diferente del patrimonio, hay un cuidado diferente de la historia local. Así que por suerte hay todavía en algunas ciudades del Paraguay. No quiero generarte enemigo, ¿verdad? No, claro. Profe, No. pero ¿cuál es tu Tampoco yo ciudad tengo- favorita? Mi De todo ciudad- el Paraguay. O vos sos un seno. Humaitá. Humaitá es el símbolo de la resistencia paraguaya a la guerra de la Triple Alianza. Humaitá representa demasiado para el Paraguay. Cerro Corá se le llama el altar de la patria porque ahí muere el mariscal. Pero Humaitá fue testigo de los 2 años y medio de la mayor resistencia que Paraguay tuvo en toda su historia. Y todo lo que representó no se rindió nunca, fue evacuada antes de que los enemigos tomen la posición. Su iglesia fue derruida sin ningún pretexto, o sea, con el simple motivo de que era una iglesia de perjudicar. Humaitá era el símbolo de don Carlos Antonio López. Cuando vos entrabas por el río Paraguay, lo primero que veías era Humaitá. Y con esa iglesia y con las baterías te quería decir, mira qué grande que somos. O sea, Humaitá fue nuestro símbolo de orgullo y después fue nuestro símbolo de resistencia, así que me quedo con Humaitá. A mí me gusta Uicuí. Y también tiene su historia. O sea, por supuesto que sí, vamos a encontrar No, pero historia. a mí me gusta porque me gusta el tirarme ahí en el arroyo frío. Sí. En Minas. Que te caiga la Arroyo Minas. cascada. Sí, hermoso. Vos te metes ahí que te caiga acá. Ahí en tu tenés, nuca, ahí la cascada. tenés todo un camino para conocer esos arroyos hermosos. Sí. Así que, sí, y hermoso. Hay mariposas. Sí, todo. Hermoso, Una belleza. ¿Qué mito o costumbre paraguaya tiene una explicación histórica que casi nadie conoce? Mito. Bueno, los mitos tienen una mezcla de... Son varios elementos. Nosotros tenemos muy arraigado la cuestión. El payé. El payé. El payé. El payé es una mezcla de cuestiones que tienen que ver con ese sincretismo guaraní español, la superstición de los dos, una mezcla extraña que hay. Yo les recomiendo a la gente que lo está viendo, hay un libro que se llama Payé, que es de un médico. Él es psiquiatra. Hubo una posesión colectiva en un lugar llamado Torres Cue en 1994, en Casa Paz. Y él explica brillantemente, hace una explicación antropológica de dónde viene el tema del payé. Y después él va, porque él participó como psiquiatra del cuidado de estas personas y cómo se solucionó eso. Así que ese libro explica perfectamente eso que estás preguntando. Explica todo, de dónde viene ese arraigo o de dónde viene el pensamiento de que eso existe. Y después cómo se desactivó ahí y por qué se desactivó. Entonces, ese libro, lean, ese vale la pena. Vale la pena, en serio. Qué interesante ese tema del payé. Payé, claro. O sea que hubo una psicosis colectiva. Exactamente. En Fue 1994. una psicosis colectiva que ellos atribuyeron al payé. Ah, claro. ¿Entendés? Entonces, pero hay que entender. Ojo, nosotros no tenemos que chocar con la creencia de la gente. Hay personas que creen, y ojo, yo soy católico también, que la Virgen milagrosa se respeta. El que cree, bueno, se respeta. Siempre tienen una explicación, pues, de dónde viene su creencia. Claro. Es cuestión de respetar y... Pero, sí. pero como que puede ser una autosugestión también, ¿verdad? Fue una Si vos sugestión, crees lo totalmente. suficiente en algo, eso... Pero para que haya sido algo colectivo, la sugestión tiene que ser muy fuerte. Claro. Por eso que es muy interesante el libro, vale la pena.
¿Qué objeto histórico te gustaría tener en tus manos? Aunque sea 5 minutos. Yo soy muy mal coleccionista, por eso dejé de coleccionar. Pierdo monedas, pierdo todo. A mí ya me regalaron, de todo ya me regalaron. Entonces, ahora cuando me regalan algo, lo destino a un museo. Tengo ya directores, amigos de museos, entonces cuando depende de qué me den, justamente mañana estoy retirando unos periódicos antiguos. Los voy a digitalizar, o sea, voy a escanearlos y después los voy a entregar probablemente a la Biblioteca del Congreso Nacional o a la Biblioteca Nacional, pero voy a entregar a alguien que lo pueda usar para que los investigadores tengan acceso. ¿Qué me gustaría tener en mi poder? Quisiera tener en mi poder la espada del mariscal. La espada del mariscal está en el despacho presidencial. Yo hice un podcast con el presidente de la República y le pedí. Y me dice, nos fuimos a la oficina. Dice, no tengo la llave, me dice, tengo que ver la llave. No. Y detrás de la llave, entramos en una crisis por la llave. Entonces le dije, presidente, tranquilo nomás, le dije, tranquilo. Casi le mandaba, casi unos cuantos fueron ejecutados. Va a haber oportunidad de que pueda empuñar un ratito la espada. Entonces casi se me dio, o sea, estuve ahí a metros. No podía ser tan fácil. Entonces no podía ser tan fácil. Viste, esto que pegué mi mano por el vidrio. Y quedé ahí. Pero bueno, así que no hay problema. Me gustaría porque ojo, yo no creo en esa cuestión de que me va a venir, pero quiero, no sé, quiero sentir. Se te va a dar. Quiero sentir la espada. Está manifestando. Quiero sentir la espada del mariscal. Bueno, profe, para ir terminando, vamos a hablar un poco de Asunción, ¿verdad? Sí. Vos sabés que yo estuve en varias ciudades del mundo, pero Asunción tiene su magia. Dentro de su locura, dentro de su... Asunción es hermosa. ¿Verdad? Sí, Asunción está, ojo, no le vamos a comparar con Buenos Aires, pero está a la altura de ciudades patrimoniales con arquitectura interesante con respecto a diferentes periodos históricos, sus calles, su forma, pero tenemos que... Obvio, ¿verdad? Hay mucho que mejorar. Vos sabés que yo considero que, por lo menos cuando a mí me tocó ser niño y adolescente, que Asunción es una muy buena ciudad, por lo menos era antes, para ser niño. Yo, por ejemplo, había arroyo, yo te hablé del centro histórico. Sí. Yo estaba más con el centro histórico. No, ojo, los barrios, yo también me crié, yo soy mucho mayor que vos. Cuando yo comencé a jugar, mi conciencia, mi primera conciencia, mis calles eran todavía de arena. Y recién, unas cuadras después, empezaba el empedrado. Y el asfalto recién estaba en Colón y Carlos de Noruega, que yo solamente. Y algunas calles que entraban comenzaban incipientemente los asfaltados. Pero después era gran parte todavía era empedrado y una parte inclusive de arena. Yo me crié jugando fútbol en la calle. No teníamos canchita, teníamos la calle, poníamos algo con madera, con piedra, no había ni auto. Entonces sí, Asunción también era eso. Hoy ya no lo es. O sea, atendé cómo cambia. Yo soy de una generación que vos le veías al vecino porque no había murallas. Y llegaba Semana Santa, o sea, Navidad. La murallita nomás. Era murallita, exactamente, era murallita chiquitita. Vos compartías, yo me acuerdo de Semana Santa donde nos íbamos a la vecina con las hojas de banano, hacer las chipas, se compartía todo y después vos le pasabas a la vecina tu sopa y ella te pasaba una cosa. ¿Y te acuerdas que había, por ejemplo, el pozo también? También. El agua del pozo. El agua del pozo. Que todas las casas tenían pozo. Pero era fría. Yo me acuerdo, el agua del pozo era fría. Sí, mi vecina tenía todavía pozo. Nosotros ya no teníamos pozo. Pero ¿verdad? Sí, en la cuadra claro. Sí había uno que tenía pozo. Eso sí, era un lugar, no sé, parecía... Uno no lo valora en el momento, pero después pasa el tiempo y decís, qué buen lugar que fue para criarse Asunción. Sí, y ese era mi punto, porque yo, por ejemplo, me crié ahí en la zona donde es Santa Teresa, Aviadores y Madame Lynch, ¿verdad?
donde ahora está el colegio, que cuando yo me mudé ahí en el año 94, Era era todo de monte, tierra todavía. Era monte, ¿verdad? sí, yo. Seguramente bueno, ahí Sajonia ya estaba más Avanzado. pero cuando yo vivía ahí, era monte. El Cuasatí. Y Cuasatí. Sí. De hecho que yo me iba a jugar, saltaba la reja a la quinta de Cuasatí, me iba a jugar ahí con mis amigos, guerra de bosta de vaca, había arroyos, Sí. había vacas, cerrábamos la calle porque era una calle sin salida, no pasaba ni un auto, jugábamos fútbol descalzo en la calle, vos chutabas con tu dedo gordo del empedrado, volaba tu muñeca, ¿entendés? Carrera de bici. Y yo, por ejemplo, mi hijo tiene 10 años, yo a mi hijo no le voy a poder dejar salir a andar en bici. No, es imposible. Porque ahora No, está no todo sé. asfaltado y los autos que pasan Sí, y sí, no sí. te vas a arriesgar a dejarla a tu hijo. Nosotros nos íbamos a andar en bici hasta el aeropuerto. Y yo me doy cuenta, justamente, yo andaba en colectivo solo a partir de los 12, 13 años. Yo a mi hijo, a partir de los 18, creo que comenzó a andar solo en colectivo. Nunca se había movido solo en colectivo. O sea, van cambiando las cuestiones sociales 100%. y eso cambia todo, cambia absolutamente todo. Si no fueras historiador, ¿qué profesión tendrías? Ya soy contador. ¿Ahí te ibas a ir? Yo creo que me hubiera quedado ahí. Yo inclusive tengo una maestría en finanzas públicas. O influencer no puede ser, preciso. Sí, no, creo que no me hubiera dado el cuero. Ser influencer o no. No, sí. Tiene que ser algo relacionado a las finanzas, a la contabilidad, porque que es lo que sé hacer además de esto. ¿Y algún hobby que tengas aparte de todo este tema de la historia? Y últimamente descansar. Cuando tengo tiempo de descanso, ese es mi hobby. No jugás jueguito, no jugás fútbol, pádel. No sé lo que es el jueguito. Nunca me conecté al tema del jueguito. Pádel a veces sí, por supuesto, comparto con los amigos. Y si quieren jugar pádel, juego pádel. Si quieren jugar un poquito de fútbol, cada vez menos, pero lo hago. ¿O le pisás al balón? Pero no. Yo siempre fui rústico, malo. Se puede todo. Malo. Y yo también soy de una generación que nos íbamos con los compañeros de colegio, nosotros íbamos a la cancha. Y Con eso la se va vagancia. perdiendo, con la vagancia y con los amigos del barrio. Yo también tengo mucho arraigo con mis amigos del barrio. Y conste que casi ya nadie quedó en el barrio, pero cuando nos podemos nos juntamos. Tenemos nuestro grupo de WhatsApp, gracias a WhatsApp nos conectamos. Los vagos del Los Sajonia. vagos de Sajonia y nos íbamos juntos, o sea, eso cada vez que puedo trato de hacer, o sea, conectarme con ellos, el barrio o mis compañeros de colegio. Mantuviste ese vínculo. Y sí, y vos sabés que es necesario en el sentido de mantener los vínculos y de conservarlos. Sí, porque de repente te hace acordar también. De momentos felices. Sí, momentos felices y también como de repente decía, mira, yo quiero hacer esto y ahora lo estás logrando y de repente das por sentado ciertas cosas y que te hagan acordar a tus amigos. ¿Te acuerdas que vos siempre quisiste hacer esto y vos ahora estás haciendo? Y es bueno dar eso. Y una última cosa para cerrar, profe, y te agradezco ya por tu tiempo. Interesantísima la charla. Podemos volver a repetir también en algún momento. Sí, sin problema. ¿Qué pregunta querés que te hagan siempre y nadie se anima? ¿Qué pregunta? No sé. Che. No, muy difícil. La verdad que no, porque viste que lo mío pues es muy limitado en ese sentido. O sea, si vamos a la historia sí podemos ampliar, pero cuando es algo personal, como lo que hicimos hoy, no. No, por el tema histórico, A mí no me molestan los temas históricos. no hay nada que te moleste. No. Total. Yo no tengo ningún problema. Yo trato de ser sincero con respecto a lo que creo. De repente lo que yo veo más incomodidad, pero no mía, sino de repente se genera cuando se habla de los partidos políticos. Yo soy colorado y también siempre lo aclaré en mis redes para que después no digan, no, tal cosa. No, yo siempre lo aclaré. Uh-huh. Y por ahí, por ese lado, bueno, por muy poca gente también cuando habla con un invitado le sale el tema político, a no ser que sea un político. Claro, porque polariza eso es mucho. claro. Entonces, podría ser una pregunta incómoda para algunos, pero para mí no. Yo siempre reconocí todo lo que soy. O sea, por eso te dije, soy católico. Hoy en día trabajo para la masonería paraguaya sin ningún problema. No entro en una crisis ahí porque justamente es una entidad que
creyó en mi trabajo y que me dice, bueno, nosotros tenemos un espacio cultural y queremos que alguien que es Día de la Cultura, entonces... Bueno, profe, muchísimas gracias por venir. Te agradezco por tu tiempo. Interesantísima la charla. Pasó volando el tiempo cuando uno habla de cosas que le interesan. Sí, Así totalmente. que súper agradecido. No, por favor. Muchas gracias a vos. Tuve la oportunidad de conocerte este año por actividades laborales, así que me gustó el espacio, pasé muy bien y vamos a ver qué tal salen los clipeados. Van a salir bien. ¿Verdad?